Si os cuento esta historia hoy, quizás nunca más me veáis de la misma forma. Sé que mucha gente prefiere no hablar de religión, que es un tema delicado, pero necesito compartir con vosotros una verdad que guardé en el fondo de mi alma durante más de 40 años. Una verdad que casi me destroza por dentro, que me hizo cuestionar todo en lo que creía, pero que hoy me ha traído la libertad que nunca pensé que fuera posible. ¿Conocéis esa sensación cuando descubrís que las personas en las que más confiabais, aquellas que deberían protegeros y cuidaros, son en realidad vuestros peores enemigos? Es un dolor que va mucho más allá de lo físico. Es un dolor que corta el alma, que os hace cuestionar vuestra propia cordura, vuestra propia percepción de la realidad. Hola, mis queridos, me llamo Doña Estrella, pero podéis llamarme Abuela Estela, como me llama todo el mundo aquí en casa. Tengo 72 años, nací en Pedra Blanca, un pueblecito pequeño en el interior de Extremadura, en 1952. Hoy quiero compartir con vosotros una historia que cambió completamente el rumbo de mi vida, que me hizo perder todo lo que tenía, pero que al final me enseñó lo que es la libertad de verdad. Antes de empezar, quería preguntaros una cosa. ¿Desde dónde estáis viendo este vídeo ahora? Dejádmelo en los comentarios. Podéis ser de Galicia, de Murcia, de Cataluña, del País Vasco o incluso de fuera de España. Me encanta saber que mi voz está llegando a tantos rincones diferentes, que no estoy hablando sola aquí. Y si podéis, dejad ese me gusta ahí abajo y suscribíos al canal. Eso ayuda mucho a esta abuelita a seguir contando sus historias. La historia que os voy a contar hoy es sobre fe traicionada, sobre confianza rota, sobre abuso de poder dentro de un ambiente que debería ser sagrado y seguro. Es sobre cómo descubrí de la peor forma posible que algunos hombres usan la religión como una herramienta para manipular y abusar de mujeres vulnerables. Es una historia dura, así que si sois sensibles a temas delicados, quizás sea mejor que veáis otro vídeo. Pero si queréis escuchar un relato real de superación, de cómo una mujer encontró fuerzas para reconstruir su vida después de tenerlo todo destruido, quedaos conmigo hasta el final. Porque esta no es solo una historia sobre abuso religioso, es una historia sobre coraje, sobre resistencia, sobre descubrir que somos más fuertes de lo que imaginamos cuando nos ponen contra las cuerdas. Era 1968, cuando mi familia descubrió a los Testigos de Jehová. Yo tenía apenas 16 años en aquella época, una chica tímida y obediente que creció en una casa sencilla donde mi padre, Juan Bautista, trabajaba como jornalero en las fincas de la región, y mi madre, Doña María de las Gracias, se dedicaba completamente a cuidar de nosotros 6 hijos. Éramos pobres, pero no pasábamos necesidad. Teníamos una casa pequeña de 3 habitaciones, con paredes de adobe y tejado de tejas, rodeada por un patio donde mi madre plantaba verduras y criaba algunas gallinas. Nuestra vida en Pedra Blanca era tranquila y predecible. El pueblo tenía apenas 3.000 habitantes. Todo el mundo conocía a todo el mundo, y las novedades llegaban despacio. Teníamos una iglesia católica en el centro del pueblo, donde la mayoría de las familias iban a misa los domingos. Pero nuestra familia nunca fue muy religiosa. Papá decía que Dios estaba en todas partes, no solo dentro de la iglesia, y que trabajando honradamente y tratando bien a la gente ya era oración suficiente. Recuerdo como si fuera ayer el día en que 2 señoras muy bien arregladas llamaron a nuestra puerta. Era un jueves por la tarde. Yo estaba en el patio tendiendo la ropa en el tendedero cuando oí el ruido de la conversación en la puerta principal. Una de ellas se llamaba Hermana Concepción, una mujer alta de unos 60 años, pelo canoso siempre recogido en un moño impecable, que hablaba con una dulzura que encantaba a cualquiera. Siempre llevaba vestidos largos de colores neutros, nunca usaba joyas, y tenía esa manera serena de quien lleva una paz interior profunda. La otra era Hermana Magdalena, más joven, unos 40 años, siempre sonriendo y con esa forma cariñosa de tratar a los niños. Tenía una voz melodiosa, y cuando hablaba de la Biblia, parecía que estaba contando las historias más bonitas del mundo.
Siempre traía dulces caseros para nosotros los niños y tenía una paciencia infinita para responder a nuestras preguntas más inocentes. Empezaron explicando a mis padres sobre un estudio bíblico gratuito que hacían en las casas de la gente interesada. Hablaron de cómo la Biblia tenía respuestas para todos los problemas de la humanidad, sobre cómo Dios tenía un plan perfecto para acabar con todo sufrimiento en la tierra. Enseñaron revistas de colores, con ilustraciones bonitas que explicaban profecías bíblicas de una forma sencilla y comprensible. Mi madre se interesó inmediatamente. Pobrecilla. Había perdido 2 hijos pequeños con fiebre alta cuando yo todavía era pequeña. Antonio, que tenía apenas 2 años, y la pequeña Rosa, de apenas 8 meses. Las 2 muertes habían dejado una herida profunda en su corazón, y cuando las hermanas hablaron sobre la resurrección, sobre cómo en el paraíso terrenal podría reencontrarse con los hijitos que había perdido, se le llenaron los ojos de lágrimas de esperanza. Papá, hombre de pocas palabras pero de mucho corazón, se quedó impresionado con el conocimiento bíblico de aquellas mujeres. Citaban versículos de memoria, explicaban profecías complejas de una forma que incluso él, que apenas sabía leer, podía entender. Y sobre todo, hablaban de justicia, de cómo Dios pronto acabaría con la pobreza, con la opresión, con todas las injusticias que personas sencillas como nosotros enfrentábamos a diario. Las reuniones empezaron a celebrarse todos los jueves a las 7 de la tarde. Nuestra casa estaba en una calle de tierra apisonada, la calle de las Flores, rodeada de un jardín que mi madre cuidaba con tanto cariño. Plantaba rosas, jazmines y siemprevivas que perfumaban todo el patio. El olor de jazmín mezclado con café recién hecho siempre perfumaba nuestras reuniones de estudio. Papá se sentaba en la mecedora de madera que él mismo había hecho en sus ratos libres. Mamá se quedaba en el sofá pequeño con tela floreada que era el orgullo de nuestra sala. Y nosotros los hijos nos esparcíamos por el suelo, sentados en cojines hechos de saco de azúcar que mi madre cosía y rellenaba con trapos viejos. Las hermanas traían una maleta de cuero marrón, siempre muy bien organizada, con libros, revistas y material de estudio. Tenían método para todo. Empezaban siempre con una oración. Leían un fragmento de la Biblia, explicaban el significado usando las publicaciones de la Sociedad Watchtower, hacían preguntas para asegurarse de que estábamos entendiendo y terminaban con otra oración. Para una familia que apenas tenía libros en casa, solo una Biblia vieja que había pertenecido a mi abuelo y un almanaque que papá compraba todos los años. Aquello era un tesoro de conocimiento. Las revistas La Atalaya y Despertad venían repletas de información sobre ciencia, historia, geografía, siempre relacionando todo con enseñanzas bíblicas. Yo me quedaba fascinada con aquellas reuniones. Finalmente, había encontrado algo que daba sentido a la vida, una explicación para todas las injusticias que veía a mi alrededor, una esperanza real de que todo iba a mejorar. Los testigos de Jehová enseñaban que estábamos viviendo en los últimos días de este sistema de cosas, y que pronto Jehová establecería su reino en la tierra, donde no habría más muerte, ni enfermedad, ni pobreza. Hablaban del Armagedón, la batalla final entre el bien y el mal, donde Jehová destruiría todos los gobiernos humanos y establecería su gobierno perfecto. Solo quien estuviera sirviendo a Jehová, según las enseñanzas de la organización, sobreviviría para vivir en el paraíso terrenal. Era aterrador y esperanzador a la vez. Durante los 6 meses de estudio, nuestra familia se fue transformando gradualmente. Dejamos de celebrar cumpleaños, Navidad y otras festividades que los testigos consideraban de origen pagano. Cambiamos nuestra alimentación, evitando carne con sangre. Papá dejó de beber el aguardiente que tomaba los sábados con los amigos. Mamá dejó de hacer rituales y bendiciones que había aprendido de la abuela. Pero el cambio más significativo era en la forma como veíamos el mundo. Antes, éramos solo una familia pobre tratando de sobrevivir en el interior. Ahora, éramos personas elegidas por Jehová para una obra sagrada, con un propósito eterno,
parte de una organización mundial que estaba preparando a la humanidad para el paraíso. En marzo de 1969, toda nuestra familia se bautizó en una asamblea que tuvo lugar en Mérida, una ciudad más grande a unas 2 horas de viaje de nuestra Pedra Blanca. Fue un evento enorme, con más de 1000 personas venidas de toda la región. Había un ambiente de fiesta santa, familias enteras vestidas con sus mejores ropas, cantando cánticos del reino, abrazándose como si fueran parientes de sangre. El bautismo tuvo lugar en una piscina montada especialmente para la ocasión. Recuerdo como si fuera ayer el momento en que me sumergí completamente en aquella agua, simbolizando mi dedicación total a Jehová. Era un día precioso de sol, y cuando salí del agua sentí que finalmente había encontrado mi verdadero hogar, mi verdadera familia. En aquel momento, a los 17 años, realmente creía que había encontrado la verdad absoluta, el único camino hacia la salvación eterna. Me sentía especial, elegida, parte de un grupo selecto de personas que había descubierto los secretos más importantes del universo. Volvimos a Pedra Blanca completamente transformados. Ya no éramos solo la familia de Juan el jornalero. Ahora éramos la familia Silva, testigos de Jehová dedicados, ejemplo en la comunidad, personas que tenían respuestas para las grandes cuestiones de la vida. El Salón del Reino de Pedra Blanca era una construcción sencilla, pero para nosotros era el lugar más sagrado de la tierra. Había sido construido con donaciones y trabajo voluntario de todos los hermanos de la región. Tenía paredes blancas, siempre limpísimas, bancos de madera barnizada dispuestos en filas organizadas y un pequeño escenario donde los ancianos daban sus discursos. El olor del salón era inconfundible. Jabón de sosa, cera de abejas y el perfume suave de las hermanas mezclado con la colonia que los hermanos se ponían en el pelo. Era un olor limpio, puro, que yo asociaba directamente con la presencia de Dios. Aún hoy, cuando huelo un perfume similar, me transporto de vuelta a aquellos tiempos. 3 veces por semana caminaba los 20 minutos de casa hasta el salón. Martes para la escuela del ministerio teocrático, donde aprendíamos a hablar en público y a enseñar la Biblia. Jueves para el estudio del libro La Atalaya, donde analizábamos los artículos de la revista principal de la organización, y domingo para la reunión pública y estudio de la Atalaya, cuando personas interesadas podían venir a conocer nuestras enseñanzas. Cada encuentro duraba unas 2 horas, y jamás me perdía ni uno, incluso cuando estaba enferma o con mucho trabajo en casa. La dedicación a las reuniones se veía como medida de nuestra espiritualidad, y yo quería ser considerada una de las hermanas más celosas de la congregación. La rutina semanal era reconfortante y predecible. Me levantaba a las 5 de la mañana para hacer mi lectura bíblica diaria antes de las tareas domésticas. Ayudaba a mamá con la comida y la limpieza de la casa, y por la tarde salía a predicar de casa en casa con otras hermanas de la congregación. Los sábados participaba en la predicación durante al menos 4 horas, llamando de puerta en puerta, ofreciendo las revistas La Atalaya y Despertad, hablando sobre el reino de Dios que pronto vendría a acabar con todos los sufrimientos de la humanidad. La predicación era el corazón de nuestra actividad como testigos de Jehová. Creíamos que Jehová nos había dado la responsabilidad de avisar a toda la humanidad sobre el Armagedón que se acercaba. Quien no escuchara nuestro mensaje y no se convirtiera sería destruido cuando Dios estableciera su reino. Era una responsabilidad pesada, pero también un privilegio inmenso. Me tomaba en serio esa responsabilidad. Estudiaba las publicaciones con dedicación, memorizaba versículos bíblicos, practicaba presentaciones diferentes para tipos diversos de personas. Cuando llamaba a la puerta de alguien, realmente creía que estaba ofreciendo lo más valioso del mundo, la oportunidad de salvación eterna. Nuestra congregación tenía unas 60 personas, incluyendo niños. Era como una gran familia donde todos se conocían, se preocupaban unos por otros, y había un sentido real de comunidad que nunca había experimentado antes.
Las mujeres mayores me enseñaban recetas diferentes, los hombres ayudaban a papá con arreglos en nuestra casa, y siempre había alguna actividad social sana. Las fiestas de la congregación eran eventos especiales. Como no podíamos celebrar cumpleaños o fiestas mundanas, organizábamos reuniones sociales basadas en temas bíblicos. Había noches de juegos bíblicos, meriendas donde cantábamos cánticos del reino, y encuentros donde los jóvenes presentaban dramatizaciones de historias bíblicas. Pero lo que más me marcaba era la sensación de seguridad total. En el mundo de los testigos de Jehová, sabía exactamente qué era correcto y qué era incorrecto, quiénes eran las personas de confianza, cuál era mi propósito en la vida y qué me deparaba el futuro. No había dudas, cuestionamientos o incertidumbres sobre cuestiones importantes. Jehová se ocuparía de todo, siempre que fuera obediente a las orientaciones de la organización. Los ancianos eran los líderes espirituales de la congregación, hombres maduros y respetados, elegidos por el Espíritu Santo de Jehová para pastorear al rebaño. Estudiaban la Biblia profundamente, daban consejos sabios sobre todos los aspectos de la vida, se ocupaban de los problemas espirituales de los hermanos y organizaban toda la obra de predicación y enseñanza. Para nosotras, hermanas más jóvenes, los ancianos eran como padres espirituales, ejemplos de rectitud y sabiduría que debíamos seguir sin cuestionar. Conocían las Escrituras mejor que nosotras, tenían experiencia de vida y, sobre todo, habían sido elegidos por el propio Jehová para guiarnos. Desconfiar de un anciano era lo mismo que desconfiar de Dios. La estructura jerárquica era clara y reconfortante. Jehová estaba en la cima, después venían los ancianos del cuerpo gobernante mundial, después los superintendentes regionales, después los ancianos locales, después los siervos ministeriales, después los hombres bautizados y por último las mujeres y niños. Cada uno tenía su lugar y función bien definidos. Las mujeres teníamos papeles importantes, pero siempre en sumisión a los hombres. Podíamos predicar de casa en casa, enseñar a otras mujeres y niños, participar en las reuniones haciendo comentarios, pero nunca enseñar a hombres adultos o asumir posiciones de liderazgo. Eso no se veía como opresión, sino como protección amorosa de Jehová, que sabía lo que era mejor para cada uno. Esa estructura me daba mucha tranquilidad. No necesitaba preocuparme por tomar decisiones difíciles o asumir responsabilidades pesadas. Los hombres sabios de la organización ya habían estudiado todo, orado por todo y recibido orientación divina sobre todo. Mi parte era simplemente obedecer y confiar. En septiembre de 1971, a los 19 años, me casé con Benito Santos, un hermano dedicado de la congregación de Mérida. Benito tenía 25 años, trabajaba como mecánico en un taller de la ciudad y era considerado un joven muy prometedor en la organización. Alto, moreno, siempre bien arreglado, tenía esa manera seria y respetuosa que las familias de los testigos admiraban en los chicos solteros. Nuestro noviazgo se desarrolló según los estándares rígidos de la organización. Nunca nos quedábamos solos. Siempre había algún adulto cerca supervisando nuestras conversaciones. Nuestros encuentros tenían lugar principalmente durante las actividades de la congregación, en los descansos de las reuniones o en visitas familiares donde nos quedábamos en el salón con otros parientes presentes. La boda se celebró en el Salón del Reino de Mérida, una ceremonia sencilla pero muy emocionante, con la presencia de ambas congregaciones. Llevé un vestido blanco sencillo que mi madre había cosido especialmente para la ocasión, y Benito estaba elegante con un traje oscuro prestado de un hermano de la congregación. El discurso de boda lo hizo el anciano presidente, que habló sobre los papeles del marido y la esposa, según la Biblia. El marido debía amar a la esposa como Cristo amó a la congregación, protegerla y mantenerla. La esposa debía respetar y someterse al marido en todo, como la congregación se somete a Cristo. Eran enseñanzas que aceptaba completamente, sin cuestionar. Después de la ceremonia, hubo una recepción sencilla en el propio salón, con bocadillos, tartas caseras hechas por las hermanas y refrescos. No había música mundana ni bailes, solo conversaciones edificantes y cánticos del reino cantados en grupo.
Fue una fiesta alegre, pero siempre dentro de los estándares morales rígidos de la organización. Nos mudamos a una casita pequeña que construimos en los fondos del terreno de mis padres. Era una construcción sencilla, con 2 habitaciones, salón, cocina y baño, pero era nuestra y fue hecha con mucho amor. Benito trabajó todas las tardes y fines de semana durante 6 meses para terminar nuestra casita, siempre con la ayuda voluntaria de otros hermanos de la congregación. Planté un jardín pequeño en el patio, con rosales rojos, higueras y un huerto donde cultivaba lechuga, tomate y condimentos. La vida de casada trajo responsabilidades nuevas, pero también la felicidad de tener mi propia familia que cuidar, mi propio hogar que organizar. Benito era un buen marido, trabajador y temeroso de Dios. Nunca me levantó la voz, nunca me faltó el respeto, y siempre se esforzó por mantener a nuestra familia dignamente. Teníamos una relación basada en los principios bíblicos que habíamos aprendido. Él tomaba las decisiones importantes, yo me sometía respetuosamente, y juntos servíamos a Jehová de la mejor forma posible. En marzo de 1973 nació nuestro primer hijo, Josué, un niño precioso, sano, que trajo una alegría inmensa a nuestra vida. 2 años después vino Miriam, una niña dulce y lista que completó nuestra felicidad. Eran niños bendecidos, y yo me dedicaba completamente a criarlos dentro de los principios bíblicos que había aprendido. Llevaba a los pequeños a todas las reuniones desde bebés, les enseñaba versículos de memoria, cantaba con ellos los cánticos del reino, y soñaba con verlos crecer en el camino de la verdad. Quería que tuvieran lo que yo había encontrado, una fe sólida, una comunidad amorosa y la esperanza de la vida eterna en el paraíso. La rutina familiar seguía los patrones de la organización. Los lunes eran días de preparación para las reuniones de la semana. Estudiábamos las publicaciones en familia. Martes y jueves íbamos a las reuniones en el Salón del Reino. El sábado estaba dedicado completamente a la predicación. El domingo teníamos la reunión pública y después almorzábamos con otros hermanos. La vida seguía en una rutina bendecida y predecible. Benito se había convertido en siervo ministerial en 1974, una posición de responsabilidad menor en la congregación, y todos esperaban que pronto fuera nombrado anciano. Yo destacaba en la obra de predicación, siendo siempre elogiada por los ancianos por mi celo y dedicación en la obra de casa en casa. Conseguía hacer estudios bíblicos con varias personas interesadas. Había una señora mayor, doña Sebastiana, que visitaba todas las semanas para estudiar sobre la esperanza de la resurrección. También estudiaba con una madre soltera, Claudia, que se había interesado por las enseñanzas sobre crianza de los hijos. Algunas de esas personas acabaron bautizándose, lo que me traía gran satisfacción espiritual. Fue en junio de 1976 cuando nuestra vida tomó un rumbo completamente diferente. La organización designó a un nuevo anciano para servir en nuestra congregación, alguien venido de Madrid para ayudar en el crecimiento espiritual de la hermandad en el interior. Su nombre era Roberto Oliveira Mendoza, y su llegada lo cambiaría todo. El anciano Roberto, como pronto pasó a ser conocido, era un hombre imponente, de unos 45 años, pelo oscuro bien peinado con brillantina, siempre vestido impecablemente con trajes oscuros y corbatas discretas. Alto, de hombros anchos, tenía una presencia física marcante que llamaba la atención dondequiera que estuviera. Pero lo que más impresionaba no era su apariencia, sino su conocimiento bíblico excepcional. Cuando subía al escenario para dar sus discursos, el silencio en el salón era absoluto. Su voz era profunda, segura, y conocía la Biblia como pocos. Citaba versículos de memoria, explicaba profecías complejas con una claridad impresionante, y siempre tenía palabras de ánimo para todos. Tenía una memoria prodigiosa para nombres, caras y situaciones personales de cada miembro de la congregación. Se acordaba de los hijos de cada familia, de los problemas de salud, de las dificultades económicas, y siempre preguntaba por detalles específicos que mostraban su interés genuino por las personas. Nada más llegar,
el anciano Roberto comenzó a reorganizar varias actividades de la congregación. Creó un programa más intensivo de predicación, con metas semanales para cada publicador. Organizó estudios bíblicos especiales para los jóvenes, centrándose en temas como el noviazgo, elección de carrera y resistencia a las influencias mundanas. Estableció un sistema de visitas pastorales más frecuentes a las familias de la congregación. Todo el mundo admiraba su dedicación y experiencia. Los ancianos locales respetaban su autoridad y experiencia venidas de la gran ciudad. Las hermanas elogiaban su gentileza y atención a las necesidades de cada familia. Los jóvenes se inspiraban en sus discursos motivadores sobre dedicación total a Jehová. Benito se quedó particularmente impresionado con el anciano Roberto. Comenzó a hablar de él constantemente en casa, elogiando su sabiduría, su forma eficiente de dirigir las reuniones y principalmente su capacidad de ayudar a las personas con problemas espirituales complejos. Mi marido desarrolló una admiración genuina por aquel hombre, y yo inicialmente compartía el mismo sentimiento. El anciano Roberto tenía métodos diferentes a los de los ancianos locales. Siempre estaba innovando, trayendo ideas nuevas de la sede mundial, implementando programas especiales que había visto funcionar en congregaciones más grandes. Hablaba de técnicas modernas de enseñanza, de psicología aplicada al pastoreo, de métodos más eficaces para preparar a los hermanos para la predicación. Las primeras señales de que algo no estaba completamente bien comenzaron de forma muy sutil, casi imperceptible. Durante los saludos, después de las reuniones, el anciano Roberto tenía la costumbre de saludar a todas las hermanas con apretones de manos ligeramente más largos de lo normal comparado con otros ancianos. Cuando me saludaba, me cogía la mano durante unos segundos de más, mirándome directamente a los ojos con una sonrisa que no conseguía descifrar completamente. No era exactamente inadecuado, pero había algo en la mirada, en la duración del contacto, que me dejaba vagamente incómoda. Durante los estudios bíblicos del jueves, comenzó a hacerme preguntas específicas sobre asuntos relacionados con el matrimonio y la intimidad conyugal. Decía que era importante entender si las hermanas estaban siendo debidamente orientadas sobre los deberes de la esposa cristiana, si no había dudas o problemas que pudieran estar afectando a la armonía familiar. Al principio, me pareció completamente normal. Al fin y al cabo, era responsabilidad de los ancianos cuidar del bienestar espiritual de toda la congregación, y las cuestiones matrimoniales eran una parte importante de esa responsabilidad. Pero había algo en el tono de su voz, en la forma como formulaba esas preguntas, que comenzó a dejarme ligeramente incómoda. Preguntaba si Benito era un marido atento y cariñoso, si estaba completamente feliz en el matrimonio, si había aspectos de la vida matrimonial que me causaran dudas o preocupaciones. Siempre enfatizaba que esas conversaciones quedarían estrictamente entre nosotros, pues eran asuntos delicados que requerían discreción pastoral. En varias ocasiones, después de las reuniones, me llamaba para conversaciones particulares en la salita del fondo del Salón del Reino. Decía que había percibido en mí un potencial especial para ayudar a otras hermanas que estaban enfrentando dificultades matrimoniales y que quería prepararme para esa responsabilidad importante. La salita del fondo era pequeña, con solo una mesa, 2 sillas y una estantería con publicaciones de la organización. Era allí donde los ancianos hacían asesoramiento individual, preparaban discursos y trataban asuntos administrativos. Era considerado un lugar sagrado, donde solo personas especiales eran invitadas a entrar. En esas conversaciones privadas hablaba extensivamente sobre su misión femenina, sobre cómo la mujer cristiana debería ser siempre agradecida por las orientaciones de los hombres que Jehová había puesto en posiciones de autoridad sobre ella. Explicaba que cuestionar o resistirse a esas orientaciones, aunque fuera sutilmente, era lo mismo que resistirse al propio Jehová. Citaba ejemplos bíblicos de mujeres que habían sido bendecidas por su sumisión total, como Sara, que llamaba Señor a Abraham, o como las mujeres cristianas primitivas que se sometían completamente a la orientación de los apóstoles. Decía que esa sumisión no era opresión, sino protección amorosa de Jehová. Yo escuchaba todo con atención y respeto,
creyendo genuinamente que estaba recibiendo enseñanzas especiales que me convertirían en una cristiana más madura. Al fin y al cabo, él era un anciano experimentado, enviado por la Organización Mundial para ayudarnos. ¿Por qué iba a dudar de sus intenciones o métodos? Durante una de esas conversaciones, a finales de 1976, comentó que tenía una mirada muy expresiva y cautivadora, y que eso podría ser tanto una bendición como una tentación para los hermanos. Dijo que debería tener especial cuidado para no despertar pensamientos inadecuados en los hombres de la congregación, y que me estaba orientando sobre esto porque se preocupaba genuinamente por mi bienestar espiritual. Sugirió que usara ropa ligeramente más conservadora, que evitara sonreír demasiado durante las conversaciones con hermanos y que mantuviera una postura más reservada en situaciones sociales. Explicó que las mujeres guapas tenían una responsabilidad extra de no convertirse en piedra de tropiezo para hombres espiritualmente más débiles. Esas orientaciones me confundieron profundamente. Nunca había pensado en mí misma como particularmente atractiva, y desde luego nunca había pretendido provocar pensamientos inadecuados en nadie. Empecé a observarme obsesivamente, cuestionando cada prenda de ropa, cada gesto, cada palabra. Comencé a notar que me prestaba atención especial durante las reuniones. Cuando hacía comentarios durante los estudios, siempre elogiaba mi perspicacia espiritual de forma más elaborada que los elogios dados a otras hermanas. Cuando participaba en las representaciones de la Escuela del Ministerio Teocrático, sus consejos eran más detallados y prolongados. Después de las reuniones, frecuentemente se las arreglaba para iniciar conversaciones conmigo y con Benito, siempre elogiando a nuestra familia, nuestra dedicación a la obra y principalmente mi madurez espiritual excepcional para una hermana tan joven. Mis queridos que me estáis acompañando hasta aquí, ¿ya os dais cuenta de a dónde va esta historia? A veces, las señales están todas ahí, pero cuando estamos dentro de un ambiente que consideramos sagrado, confiando en personas que deberían protegernos, no conseguimos ver el peligro que se acerca lentamente. Si este vídeo os está llegando de alguna forma, dejad vuestro me gusta para animarme a seguir compartiendo estos recuerdos difíciles. Durante el año de 1977, las visitas pastorales del anciano Roberto a nuestra casa se hicieron cada vez más frecuentes. Decía que quería seguir de cerca el desarrollo espiritual de nuestra familia, especialmente porque Benito estaba siendo seriamente considerado para un nombramiento como anciano. Esas visitas generalmente tenían lugar los miércoles por la tarde, cuando Benito estaba trabajando en el taller. El anciano Roberto decía que ese horario era más conveniente para conversaciones profundas sobre cuestiones familiares, sin las distracciones del fin de semana o las noches de reunión. Siempre llegaba muy bien arreglado, con esa colonia marcante que usaba, un olor que empecé a asociar con una mezcla extraña de autoridad y malestar. Siempre traía algún regalo pequeño para los niños, caramelos, pequeños libritos de historias bíblicas de colores, o juguetes sencillos pero educativos. Josué y Miriam se alegraban cuando llegaba. Tenía esa forma especial de conversar con los niños, haciendo preguntas sobre los dibujos que hacían, sobre las historietas bíblicas que yo les enseñaba, siempre con paciencia e interés genuino. Eso me tranquilizaba más, pensando que realmente se preocupaba por nuestra familia. Pero invariablemente, después de jugar un poco con los niños, se las arreglaba para hablar conmigo a solas. Decía que necesitaba entender mejor la dinámica de nuestra familia para poder dar la orientación adecuada para el nombramiento de Benito. Preguntaba si apoyaba completamente las actividades teocráticas de mi marido, si no me sentía desatendida con tantas responsabilidades de él en la congregación. Durante esas conversaciones particulares, que generalmente tenían lugar en la cocina mientras yo preparaba café, comenzó a hacer observaciones cada vez más personales sobre mi apariencia y comportamiento. Decía que estaba más radiante, que el matrimonio y la maternidad me habían dejado más mujer, que Benito era un hombre muy bendecido por tener una esposa tan dedicada y atractiva. Siempre decía estas cosas de una forma que parecía un elogio paternal inocente, pero había algo en el tono,
en la mirada prolongada, en la forma como pronunciaba ciertas palabras, que me hacía sentir una sensación extraña en el estómago, una mezcla de vergüenza y confusión que no conseguía procesar completamente. También empezó a tocarme con más frecuencia durante esas visitas. Nada que fuera, obviamente, inadecuado. Una mano en el hombro cuando estaba explicando algo importante. Un toque en el brazo cuando quería enfatizar un punto. Una caricia en el pelo cuando elogiaba mi dedicación espiritual. Pero los toques eran siempre un poco más largos, un poco más firmes de lo que sería normal en interacciones pastorales. Durante una visita en septiembre de 1977, trajo una publicación nueva de la organización, un libro especial sobre vida familiar cristiana que aún no había llegado oficialmente a nuestra congregación. Dijo que quería que fuera la primera hermana de la región en estudiarlo, porque tenía la certeza absoluta de que entendería profundamente los principios allí explicados. Nos sentamos lado a lado en el sofá pequeño de nuestro salón para que pudiera enseñarme el libro. Mientras hojeábamos las páginas juntos, puso la mano en mi hombro y dijo que era una hermana muy especial, que veía en mí una madurez espiritual rara, y que Jehová seguramente tenía planes muy especiales para mi vida. La mano en mi hombro era firme, cálida, y permaneció allí más tiempo del que consideraba normal. Cuando intenté alejarme discretamente, me sujetó el brazo suavemente y dijo que no necesitaba ponerme nerviosa, que él era como un padre espiritual para mí, y que los padres se preocupan íntimamente por sus hijas espirituales. El toque era suave, pero determinado, y sentí que la cara se me calentaba con una mezcla de confusión y vergüenza que nunca había experimentado antes. Parte de mí quería salir corriendo de allí, pero otra parte, la parte que había sido condicionada a respetar y obedecer la autoridad, me mantenía paralizada. Dijo que percibía mi sensibilidad especial, que eso era una cualidad rara que me haría muy eficaz ayudando a otras hermanas con problemas conyugales. Pero explicó que primero necesitaría desarrollar más confianza en las orientaciones de los ancianos, especialmente de él, que había sido enviado específicamente para prepararme para esa responsabilidad. En esa época empecé a tener problemas de sueño, pesadillas extrañas donde me veía en situaciones embarazosas, donde la gente me miraba de forma acusadora, donde estaba haciendo algo malo pero no conseguía entender exactamente qué. Me despertaba con el corazón acelerado, sudando, con una sensación de culpa que no conseguía explicar. Durante el día me pillaba distraída, pensando en esas conversaciones, en esos toques, en esas miradas. Quemaba la comida en el fuego, olvidaba compromisos, perdía la paciencia con los niños sin motivo aparente. Benito empezó a notar que estaba diferente, más callada, más pensativa. Cuando mi marido preguntaba si estaba todo bien, si tenía algún problema de salud o preocupación, yo decía que estaba todo normal. ¿Cómo podría explicar que me estaba sintiendo incómoda con las visitas de un anciano respetado? ¿Cómo podría describir esa sensación extraña sin parecer desagradecida o maliciosa? El anciano Roberto parecía saber siempre exactamente cuándo estaba más vulnerable emocionalmente. Aparecía los días en que estaba más cansada, cuando los niños habían sido más difíciles, cuando me sentía sobrecargada con las tareas domésticas y las responsabilidades de la congregación. En esos momentos ofrecía su ayuda de forma muy seductora. Decía que percibía mi cansancio, que estaba cargando con pesos demasiado pesados para una sola persona, que merecía más apoyo y comprensión. Se ofrecía para ayudar con los niños, para hablar con Benito sobre dar más apoyo en casa, para orientarme sobre cómo organizar mejor mi tiempo. Pero todas esas ofertas de ayuda venían acompañadas de más proximidad física, más conversaciones particulares, más comentarios sobre cómo era especial e incomprendida. Creaba una sensación de que solo él realmente me entendía, solo él veía mi verdadero valor, solo él se preocupaba genuinamente por mi bienestar. Durante una visita en noviembre de 1977, mientras los niños dormían la siesta de la tarde, dijo que quería hacerme una propuesta muy especial.
La organización estaba desarrollando un programa nuevo de entrenamiento para hermanas que demostraran potencial excepcional para trabajo pastoral con otras mujeres. Era una oportunidad única que se ofrecería solo a algunas hermanas seleccionadas en toda la región de Castilla y León. El entrenamiento implicaría estudios avanzados sobre psicología femenina, técnicas de asesoramiento pastoral y métodos especiales para ayudar a mujeres con problemas matrimoniales y familiares. Dijo que ya me había observado durante meses, evaluando mi madurez espiritual, mi capacidad de guardar confidencias y mi sensibilidad para tratar temas delicados. Había llegado a la conclusión de que era la candidata perfecta para ese programa especial. El entrenamiento tendría lugar en una casa que la organización había alquilado en Mérida, los sábados por la tarde, y duraría unos 3 meses. Sería impartido por él personalmente, ya que había sido entrenado por la sede mundial específicamente para dirigir ese tipo de programa avanzado. Benito se puso absolutamente radiante cuando supo de la propuesta. Dijo que se sentía orgulloso y honrado porque su esposa hubiera sido elegida para una oportunidad tan especial y rara. Lo veía como una confirmación de que nuestra familia estaba siendo especialmente bendecida por Jehová y que eso seguramente influiría positivamente en su propio nombramiento como anciano. Mi marido me animó completamente a aceptar, aunque eso significara estar lejos de casa un día entero por semana. Dijo que él cuidaría de los niños los sábados, que haría cualquier sacrificio necesario para que pudiera aprovechar esa oportunidad única de crecimiento espiritual. Yo quería rechazarlo. Algo muy profundo dentro de mí gritaba que aquello no estaba bien, que había peligro en esa propuesta. Pero no conseguía encontrar una justificación lógica que no pareciera ingratitud o falta de celo espiritual. ¿Cómo iba a explicar que desconfiaba de un anciano enviado por la organización? Además, una parte de mí aún creía que quizás mis sentimientos extraños fueran solo debilidad por mi parte, que quizás estuviera interpretando mal las intenciones de un hombre santo que solo quería ayudarme a crecer espiritualmente. Acepté participar en el programa de entrenamiento especial. Fue la decisión que cambió mi vida para siempre. El primer encuentro fue marcado para sábado, 2 de junio de 1978. Recuerdo la fecha exactamente porque después de ese día, mi vida nunca más fue la misma. Me levanté temprano aquel sábado, arreglé a los niños para que se quedaran con mi madre, me puse mi ropa más conservadora, un vestido azul marino de manga larga y falda a la altura de las rodillas. Y cogí el autobús para Mérida con el corazón lleno de expectativas mezcladas con ansiedades inexplicables. La casa donde supuestamente tendría lugar el entrenamiento estaba en la calle de Las Palmeras, en una zona residencial más alejada del centro de la ciudad. Era una casa de una planta sencilla, pero bien cuidada, con un jardín pequeño en el frente, ventanas con cortinas claras y una valla baja de madera pintada de blanco. Cuando llegué, a las 2 de la tarde según lo acordado, lo primero que noté fue que no había ningún coche aparcado en la entrada, ninguna señal de movimiento, ninguna indicación de que otras personas estuvieran presentes. Eso me dejó vagamente incómoda, pero pensé que quizás las otras participantes llegarían más tarde. Toqué el timbre y el anciano Roberto abrió la puerta casi inmediatamente, como si estuviera esperando allí cerca. Estaba vestido de forma más informal que lo normal, una camisa azul claro, pantalones oscuros de tela, sin chaqueta ni corbata. Parecía más relajado, menos formal, y me saludó con esa sonrisa que había aprendido a temer sin entender completamente por qué. Pregunté inmediatamente por las otras hermanas que participarían en el entrenamiento. Él explicó, con una naturalidad perturbadora, que habría apenas 3 participantes en total y que las otras 2 llegarían más tarde. Dijo que prefería empezar conmigo individualmente, para evaluar mi nivel de preparación y poder adaptar el contenido del programa según las necesidades específicas de cada participante. Entramos en una sala pequeña, decorada de forma muy sencilla, una mesa redonda de madera clara, algunas sillas tapizadas, una estantería con libros y publicaciones de la organización, un sofá de 2 plazas apoyado en la pared y un equipo de música tocando música instrumental suave.
El ambiente parecía acogedor, pero había algo en el aire que me dejaba inexplicablemente tensa. Me ofreció agua fría y galletas caseras, e iniciamos con una oración larga y elaborada. Durante la oración, pidió a Jehová que bendijera abundantemente nuestro tiempo juntos, que me diera sabiduría y receptividad para recibir las enseñanzas especiales que estaba a punto de aprender, y que fortaleciera mi confianza en Él como mi instructor espiritual elegido. Después de la oración, comenzó explicando que el trabajo pastoral con mujeres en dificultades requería una comprensión muy profunda de la psicología femenina, de las necesidades emocionales específicas de las mujeres, y principalmente de la capacidad de transmitir seguridad y consuelo a través del contacto humano adecuado. Dijo que muchas de las mujeres que buscarían mi ayuda estarían emocionalmente heridas, desconfiadas, con miedo de abrirse completamente. Por eso, necesitaría aprender técnicas especiales de comunicación no verbal, formas apropiadas de contacto físico consolador y métodos para crear rápidamente una atmósfera de confianza total. El primer ejercicio, según él, sería sobre comunicación a través del toque terapéutico. Explicó que existían diferencias fundamentales entre toques sociales comunes y toques de consolación pastoral, y que necesitaría aprender la distinción para poder ayudar a otras mujeres eficazmente. Me pidió que me pusiera de pie en el medio de la sala, en una posición relajada y receptiva. Se colocó detrás de mí y puso las 2 manos en mis hombros, explicando que ese era un toque de protección espiritual. Dijo que debería relajarme completamente, confiar en él como mi guía, y permitir que me enseñara los límites apropiados del contacto físico en el ministerio pastoral. Sus manos comenzaron a moverse lentamente por mis hombros, bajando por mis brazos de una forma que nunca había experimentado. Hablaba todo el tiempo, con esa voz profunda e hipnótica, explicando que me estaba enseñando sobre puntos de tensión emocional, sobre cómo reconocer cuando alguien estaba cargando con pesos emocionales pesados a través del lenguaje corporal. Decía que mis reacciones corporales mostrarían si realmente estaba aprendiendo a confiar, si estaba permitiendo que el Espíritu Santo operara a través de él para enseñarme. Cuando sentí que sus manos se acercaban a mi cintura, intenté instintivamente alejarme. Él inmediatamente me reprendió con firmeza. Dijo que mi resistencia mostraba falta de fe, que estaba permitiendo que Satanás plantara dudas en mi mente sobre las intenciones puras de un siervo ungido de Jehová. Citó versículos sobre obediencia y sumisión. Habló sobre cómo las mujeres israelitas se sometían completamente a los sacerdotes para recibir orientación divina. Me hizo sentir como si mi resistencia fuera un pecado grave, una demostración de inmadurez espiritual que me descalificaría para ayudar a otras mujeres. La confusión en mi mente era total. Parte de mí sabía que aquello estaba mal, pero otra parte creía genuinamente que estaba siendo probada espiritualmente. Al fin y al cabo, él era un anciano, un hombre elegido por Jehová, alguien con autoridad espiritual sobre mí. ¿Por qué haría algo inadecuado? Quizás yo realmente fuera espiritualmente inmadura, quizás mi resistencia fuera evidencia de falta de fe, quizás realmente necesitara aprender a confiar más. Me hizo sentarme en el sofá y se sentó a mi lado, muy cerca, con nuestras piernas casi tocándose. Dijo que ahora me enseñaría sobre consolación emocional profunda, sobre cómo abrazar a alguien que estuviera sufriendo intensamente. Explicó que había diferencias técnicas entre abrazos fraternales comunes y abrazos terapéuticos especiales, y que solo personas especialmente entrenadas sabían cómo dar ese tipo de consuelo. Sin pedir permiso, me arrastró hacia un abrazo. Esta vez, sus manos recorrieron mi espalda de una forma que nunca había experimentado, ni siquiera con mi propio marido. Una de las manos bajó hasta la base de mi columna y me presionó contra su cuerpo de una forma que me hizo sentir sensaciones completamente nuevas y aterrorizantes. Cuando intenté soltarme, me sujetó la cara con las 2 manos y dijo, mirándome directamente a los ojos, que era muy especial, que Jehová me había elegido para una obra muy importante,
pero que primero necesitaría aprender a confiar completamente en los hombres que él había puesto en posiciones de autoridad sobre mí. Fue entonces cuando me besó. No fue un beso paternal en la mejilla, como sería apropiado entre hermanos en la fe. Fue un beso en la boca, largo, forzado, invasivo, mientras sus manos sujetaban mi cara, impidiendo que me alejara. Sentí el sabor de su saliva, el olor fuerte de la colonia mezclada con sudor, la presión insistente de sus labios contra los míos. En aquel momento, todo mi mundo se desplomó. Todo el condicionamiento, toda la confianza, toda la estructura espiritual que había sostenido mi vida durante casi 10 años, se hizo pedazos en segundos. Lo empujé con toda la fuerza que pude reunir y corrí hacia la puerta, gritando que aquello estaba mal, que él no tenía derecho. Él me siguió, completamente calmado, diciendo que estaba reaccionando de forma exagerada e inmadura, que aquello formaba parte del entrenamiento avanzado, que estaba interpretando mal sus intenciones puramente educativas. Dijo que si le contaba a alguien sobre nuestra sesión de entrenamiento, nadie me creería. Me recordó que él era respetado durante años por toda la organización regional, mientras yo era apenas una hermana joven con tendencias cuestionadoras que él ya había notado. Si hacía cualquier acusación, él diría a todos que yo había intentado seducirle, que era una mujer inmoral que estaba tratando de destruir la reputación de un siervo fiel. Amenazó con que si hacía cualquier comentario sobre lo que había pasado, convocaría un comité disciplinario inmediatamente. Diría que tenía problemas de fantasía sexual, que estaba inventando situaciones para satisfacer deseos reprimidos, que representaba un peligro para la pureza moral de la congregación. Conseguí salir de la casa y corrí hasta la parada del autobús, temblando descontroladamente, llorando, completamente destrozada. Durante todo el viaje de vuelta a Pedra Blanca, que duró casi 2 horas, estuve pensando obsesivamente en lo que había pasado, intentando procesar aquella experiencia horrible. Cuando llegué a casa, ya era de noche. Benito estaba en la cocina cenando con los niños, y cuando me vio entrar, preguntó animado cómo había sido el primer día del entrenamiento especial. Miré a mi marido, a aquel hombre bueno que confiaba completamente en el sistema que me había traicionado, y no pude pronunciar ni una palabra. ¿Cómo le explicaría que el entrenamiento especial era una mentira elaborada? ¿Cómo le contaría que había sido abusada sexualmente por un anciano respetado? ¿Cómo describiría aquella experiencia sin sonar como una loca o una mujer inmoral? Dije solo que había sido muy interesante, que estaba aprendiendo mucho, y me encerré en la habitación para llorar sola hasta el amanecer. Los días que siguieron fueron los más torturantes de mi vida hasta entonces. Me despertaba de madrugada, con pesadillas vívidas donde revivía aquel momento terrible. Sentía náuseas constantes y tenía ataques de pánico que me dejaban sin aire. La culpa era tan intensa que llegaba a doler físicamente en el pecho. Lo peor era la confusión mental. Durante el día, intentaba convencerme de que quizás había exagerado, que quizás fuera realmente parte de un entrenamiento que no había entendido. Pero por la noche, cuando cerraba los ojos, sentía otra vez aquellas manos recorriendo mi cuerpo, aquella boca forzada contra la mía, y sabía que nada de aquello era normal o apropiado. Durante las reuniones en el Salón del Reino, ya no podía mirar al anciano Roberto sin sentir oleadas de náusea. Cuando subía al escenario para dar sus discursos, yo fijaba la mirada en el suelo, en mis manos, en las páginas de la Biblia, en cualquier sitio menos en él. Pero podía sentir su mirada sobre mí constantemente, esa sonrisa que ahora entendía perfectamente. Siguió saludándome normalmente después de las reuniones, como si absolutamente nada hubiera pasado. Preguntaba por mi salud espiritual, por cómo me estaba sintiendo después del primer encuentro de entrenamiento, si estaba ansiosa por continuar los estudios avanzados que habíamos empezado. Decía todo eso delante de Benito y otras personas, manteniendo un tono completamente profesional y paternal. Para todos los de alrededor, parecía un pastor dedicado, preocupándose por el desarrollo espiritual de una hermana especial. Para mí, cada palabra era una amenaza velada,
un recordatorio de que tenía control total sobre la situación. Inventé todas las excusas posibles para no volver al supuesto entrenamiento. Dije que Miriam tenía fiebre alta, que necesitaba cuidar de mi madre que se había torcido el tobillo, que tenía problemas femeninos que me impedían viajar. Benito se preocupó, sugirió que fuera al médico, se ofreció a cuidar de los niños para que pudiera continuar los estudios especiales. El anciano Roberto comenzó a hacer visitas aún más frecuentes a nuestra casa, siempre con la excusa oficial de verificar mi bienestar espiritual y entender por qué estaba faltando al entrenamiento. Le decía a Benito que estaba preocupado porque parecía que estaba perdiendo el celo por la obra de Jehová, que mi ausencia en el programa estaba perjudicando mi desarrollo espiritual. Durante esas visitas, cuando Benito estaba presente, él era la imagen perfecta de la preocupación paternal genuina. Hablaba sobre la importancia de no desperdiciar oportunidades raras de crecimiento, sobre cómo Satanás frecuentemente ataca a personas que están a punto de recibir responsabilidades mayores en la organización. Pero cuando mi marido salía de la sala por cualquier motivo, para buscar café en la cocina, para ver a los niños en el patio, para atender a alguien en la puerta, el anciano Roberto cambiaba completamente. Me lanzaba miradas que me hacían temblar, susurraba comentarios sobre cómo estaba siendo desagradecida y rebelde. En una de esas ocasiones, cuando Benito fue hasta el patio a coger limones para el zumo, él se acercó a mí en la cocina y dijo bajito que estaba siendo muy tonta al resistirme a las enseñanzas especiales de Jehová. Dijo que si no volvía al entrenamiento voluntariamente, tendría que tomar medidas más serias para corregir mi actitud espiritual inadecuada. Pregunté, con la voz temblando, qué quería decir con medidas más serias. Sonrió de esa manera que me daba escalofríos y explicó tranquilamente que un anciano tenía autoridad completa para convocar comités disciplinarios cuando una hermana estaba demostrando señales claras de rebeldía espiritual. Dijo que podría fácilmente convencer a los otros ancianos de que estaba pasando por problemas espirituales graves que requerían intervención inmediata. Podría relatar que había demostrado actitudes cuestionadoras durante nuestras conversaciones pastorales, que había resistido la orientación bíblica sobre su misión femenina, que estaba mostrando señales de apostasía incipiente. La amenaza era cristalina. Si no me sometía a sus abusos, usaría su posición de autoridad para destruirme completamente dentro de la congregación. Podría acusarme de cualquier cosa que justificara una reprensión pública o, peor aún, una expulsión. Para quien no conoce cómo funciona la estructura rígida de los testigos de Jehová, ser expulsado significa sufrir una muerte social completa y definitiva. Ningún testigo de Jehová puede hablar contigo, saludarte o tener cualquier tipo de contacto, ni siquiera tus propios padres, hijos o cónyuge. Es el aislamiento total de todo y todos los que conoces. Y yo sabía que él tenía poder e influencia suficientes para hacer que eso pasara sin dificultad alguna. Empecé a tener ataques de pánico severos. Durante las reuniones, sentía falta de aire súbita, mareos intensos, sudores fríos que empapaban mi ropa. Mi tensión arterial se descontroló completamente y desarrollé una gastritis nerviosa que me hacía vomitar frecuentemente. Benito insistía en que fuera al médico, preocupado por mi salud física que se estaba deteriorando visiblemente. Pero ¿cómo le explicaría a un médico que mis síntomas físicos eran resultado de abuso psicológico y sexual por parte de una autoridad religiosa? Lo peor de todo era el aislamiento emocional absoluto. No podía contarle a nadie lo que estaba pasando. ¿Quién creería la palabra de una hermana joven contra un anciano experimentado y universalmente respetado? Además, hablar sobre asuntos sexuales, incluso para denunciar abuso, era considerado completamente inadecuado para una mujer cristiana dedicada. Durante ese periodo terrible, empecé a cuestionar por primera vez en casi 10 años todo en lo que había creído tan fervorosamente. Si un anciano, un hombre supuestamente elegido por el Espíritu Santo de Jehová, era capaz de hacerme aquello,
¿Qué más en la organización podría ser mentira o manipulación? Si Jehová realmente estaba dirigiendo la organización a través de su Espíritu Santo, ¿cómo permitía que hombres así llegaran a posiciones de autoridad sobre personas vulnerables? ¿Por qué el sistema protegía a los abusadores y silenciaba a las víctimas? Esas dudas me traían aún más culpa y desesperación. Al fin y al cabo, cuestionar la organización era considerado equivalente a cuestionar al propio Jehová, y eso era apostasía, el pecado más grave que un testigo de Jehová podría cometer. Me sentía completamente atrapada en una trampa sin salida posible. En agosto de 1978, 2 meses después del primer abuso, el anciano Roberto hizo un anuncio que me heló la sangre. Durante una reunión del jueves, explicó que había decidido modificar el formato del programa de entrenamiento especial para hermanas. Dijo que había percibido, a través de su experiencia pastoral, que algunas hermanas se sentían más cómodas y receptivas recibiendo instrucción individual en sus propias casas, donde se sentían más seguras y relajadas. Por eso, estaba implementando un sistema de entrenamiento domiciliario personalizado. Anunció que empezaría esas sesiones individuales la semana siguiente, visitando a cada hermana seleccionada en su propia casa, cuando pudieran tener privacidad total para discusiones profundas sobre cuestiones delicadas relacionadas con el asesoramiento femenino. Benito se puso absolutamente radiante con la noticia. Después de la reunión, no paraba de hablar sobre cómo el anciano Roberto estaba demostrando una dedicación excepcional al aceptar hacer esa inversión personal en mi crecimiento espiritual. Dijo que pocos ancianos tendrían la disposición de dedicar tanto tiempo individual para entrenar a una hermana. Mi marido se sintió orgulloso de que su esposa estuviera recibiendo atención tan especial de un anciano tan respetado y experimentado. Lo veía como una confirmación de que nuestra familia estaba siendo particularmente bendecida por Jehová, y que eso seguramente aceleraría su propio nombramiento como anciano. Yo sabía exactamente lo que aquellas sesiones domiciliarias significarían. Sabía que si aceptaba, me estaría poniendo en una situación donde él tendría control absoluto sobre mí, sola en mi propia casa, sin testigos, sin posibilidad de escape, sin nadie para oírme si gritaba. Pero también sabía que si me negaba directamente, él cumpliría su amenaza de destruirme dentro de la congregación a través de un comité disciplinario, y perder mi posición en la congregación significaría perder a mi familia, a mis hijos, mi identidad completa. Fue en ese momento de desesperación absoluta cuando me di cuenta de que tenía que hacer una elección imposible. O me sometía a sus abusos para intentar mantener a mi familia y comunidad unidas, o arriesgaba perder absolutamente todo para tratar de escapar de esa situación terrible. Es difícil hasta hoy revivir esos momentos. A veces me pregunto cómo conseguí soportar tanta presión psicológica, tanta manipulación, tanto miedo. Vosotros que me estáis acompañando hasta aquí, ¿qué creéis que debería haber hecho? Contádmelo en los comentarios, porque esa decisión cambió todo en mi vida. Aquella noche, después de que Benito se durmiera, me quedé despierta hasta el amanecer pesando mis opciones. Podría aceptar las sesiones e intentar aguantar los abusos en silencio, con la esperanza de que eventualmente él se cansara o fuera trasladado a otra congregación. Podría intentar contárselo todo a Benito y confiar en que me apoyara contra el anciano. O podría hacer algo que ni siquiera había considerado seriamente hasta entonces. Podría salir de los testigos de Jehová completamente. La tercera opción me aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Significaría abandonar todo lo que daba sentido a mi vida, todas las relaciones que tenía, toda la estructura de creencias que me definía como persona. Significaría admitir que había desperdiciado 10 años de mi vida creyendo en mentiras. Pero también significaría libertad. En los días siguientes, el anciano Roberto intensificó su campaña de intimidación psicológica. Hacía comentarios públicos durante las reuniones sobre hermanas que estaban perdiendo el amor por la verdad, sobre la importancia de aceptar humildemente la corrección espiritual, sobre los peligros de permitir que el orgullo
impidiera el crecimiento espiritual. Durante una reunión del jueves, dio un discurso específico sobre sumisión femenina que estaba claramente dirigido a mí. Habló sobre mujeres rebeldes que cuestionaban la autoridad de los hombres que Jehová había puesto sobre ellas, sobre cómo esa actitud de resistencia podía contaminar a otras personas en la congregación. Citó ejemplos bíblicos de mujeres que habían sido castigadas severamente por su rebeldía, como Miriam, que fue golpeada con lepra por cuestionar la autoridad de Moisés, o como Gomer, que fue rechazada por su infidelidad. Dijo que Jehová no toleraba mujeres que desafiaban a sus representantes ungidos. Después de la reunión, varias hermanas vinieron a preguntarme si estaba bien, si había algo específico que pudieran hacer para ayudarme. Me di cuenta de que algunas de ellas también habían notado algo extraño en el comportamiento del anciano Roberto conmigo, pero ninguna tenía valor para hablar abiertamente sobre sus sospechas. Fue entonces cuando tuve una conversación que cambió mi perspectiva completamente. La hermana Dolores, una mujer de unos 50 años que se había mudado recientemente a Pedra Blanca, me buscó después de una reunión. Había sido testigo de Jehová durante más de 20 años, pero se había alejado de la organización algunos años antes debido a diferencias doctrinales. Estaba intentando volver, pero con muchas dudas y cuestionamientos que no conseguía resolver. Dolores tenía una perspectiva diferente sobre muchas cosas que yo nunca había considerado. Hablaba sobre inconsistencias que había notado en las enseñanzas, sobre cambios doctrinales constantes que contradecían enseñanzas anteriores. Principalmente, hablaba sobre experiencias negativas que había tenido con ancianos en otras congregaciones. Contó historias sobre abuso de poder, sobre favoritismo, sobre cómo hombres en posiciones de autoridad frecuentemente usaban esa autoridad para beneficio personal en vez de para ayudar genuinamente a las personas. Por primera vez en meses, encontré a alguien con quien podía conversar sobre mis dudas sin ser inmediatamente juzgada o reprendida. Dolores me escuchaba sin tratar de convencerme de que estaba equivocada, sin citar versículos bíblicos para justificar comportamientos inadecuados de hombres en posiciones de autoridad. Fue a través de las conversaciones cuidadosas con Dolores como empecé a entender que mi experiencia no era única ni imposible dentro de la estructura de la organización. Conocía a otras mujeres que habían pasado por situaciones similares, que habían sido abusadas por ancianos, siervos ministeriales u otros hombres respetados dentro de la organización. Dolores me prestó libros que nunca había leído, libros que discutían cuestiones sobre control religioso, manipulación psicológica en grupos cerrados y los efectos devastadores del autoritarismo en comunidades que se aíslan del mundo exterior. Por primera vez en mi vida, empecé a tener palabras para describir lo que me estaba pasando. Aprendí sobre preparación, el proceso gradual y meticuloso de preparación de una víctima para el abuso, a través del aislamiento, manipulación de la confianza y ruptura gradual de barreras personales. Entendí cómo el anciano Roberto había usado exactamente esas técnicas conmigo. Me había aislado a través de conversaciones especiales y confidenciales. Había manipulado mi confianza a través de su posición de autoridad religiosa. Y había roto mis barreras personales gradualmente a través de toques pastorales cada vez más invasivos. Aprendí sobre manipulación psicológica, la técnica de hacer que la víctima cuestione su propia percepción de la realidad, su propia cordura, sus propios sentimientos. Comprendí cómo tanto el anciano como potencialmente mi propio marido me harían sentir como si estuviera loca o fuera maliciosa por denunciar el abuso. Más importante aún, aprendí que absolutamente nada de lo que me había pasado era culpa mía. Que una posición de autoridad religiosa no le daba a ningún hombre el derecho de abusar de personas vulnerables. Que cuestionar y resistir comportamientos inadecuados no era rebeldía espiritual, sino autopreservación psicológica saludable. Ese proceso lento de comprensión fue simultáneamente liberador y aterrorizante. Significaba reconocer que mucho de lo que había creído fervorosamente durante casi 10 años estaba basado en mentiras, manipulación y control psicológico.
Significaba aceptar que personas en las que había confiado completamente me habían traicionado de la peor forma posible. Pero también significaba recuperar mi dignidad como ser humano y mi sentido de valor propio. Significaba entender que merecía respeto, protección y amor verdadero, no condicionados a mi sumisión ciega a un sistema autoritario que protegía a los abusadores. En octubre de 1978, tomé la decisión más difícil y más valiente de mi vida hasta entonces. Resolví contárselo todo a Benito, independientemente de las consecuencias. Aquella noche de octubre, después de que los niños se durmieran, me senté con Benito en nuestra cocina pequeña y le conté toda la historia. Hablé sobre la incomodidad gradual que venía sintiendo desde hacía más de un año, sobre los toques inadecuados durante las visitas pastorales, sobre lo que realmente había pasado en aquella casa en Mérida, sobre las amenazas veladas y la presión psicológica constante. Mi voz temblaba mientras describía cada detalle, cada momento de abuso, cada palabra manipuladora. Benito se quedó en silencio absoluto durante todo el relato, con una expresión que no conseguía descifrar. Cuando terminé, esperando encontrar apoyo, protección, indignación por la forma como su esposa había sido tratada, su reacción me destrozó completamente. Benito no se enfadó con el anciano Roberto, se puso furioso conmigo. Se levantó de la silla tan bruscamente que casi se volcó y empezó a caminar de un lado para otro de la cocina como un animal enjaulado. Dijo que estaba siendo una mujer desagradecida y maliciosa, que estaba interpretando completamente mal las acciones de un hombre santo que solo quería ayudarme a crecer espiritualmente. Preguntó, con una voz que nunca había oído antes, si había hecho algo para animar aquel comportamiento. Si había usado ropa provocativa, si había dado señales equivocadas, si había coqueteado o demostrado interés de alguna forma. Cada pregunta era como una bofetada en la cara. Cuando insistí, llorando desesperadamente, que había sido abusada sexualmente, que había sido forzada contra mi voluntad, dijo que estaba dramatizando absurdamente la situación, que un simple beso no era motivo para tanto escándalo, que las mujeres maduras sabían manejar situaciones así sin crear problemas para toda la congregación. Benito me recordó, con una frialdad que me cortó como una cuchilla, que el anciano Roberto era un hombre de Dios respetado por cientos de personas en toda la región. Que mis acusaciones ridículas podrían destruir no solo la reputación de un siervo fiel, sino también comprometer irreversiblemente su propia posición como anciano recién nombrado. Dijo que si esas mentiras llegaban a oídos de otros ancianos, él sería inmediatamente removido de sus responsabilidades por no conseguir controlar adecuadamente a su propia esposa. Que toda nuestra familia sería marcada como problemática, que nuestros niños crecerían cargando con la vergüenza de tener una madre que había calumniado a un anciano. El dolor que sentí en aquel momento fue más allá de cualquier cosa que había experimentado antes. El hombre que amaba, que había prometido protegerme y honrarme, que debería ser mi refugio y apoyo, estaba eligiendo conscientemente proteger a la organización y su propia posición en vez de proteger a su esposa. Para Benito, mantener su reputación dentro de la congregación era infinitamente más importante que mi bienestar emocional o mi seguridad. La organización se había vuelto más sagrada para él que su propia familia. Exigió categóricamente que fuera hasta el anciano Roberto al día siguiente para pedir disculpas por las falsas acusaciones y por la actitud rebelde que había demostrado. Dijo que si no hacía eso inmediatamente, él mismo les contaría a los otros ancianos sobre mi inestabilidad mental y pediría intervención oficial para corregirme. Amenazó con que si continuaba con esas fantasías enfermas, no tendría más opción que considerar seriamente la separación, porque no podía seguir casado con una mujer que calumniaba a siervos de Jehová y que estaba demostrando señales claras de apostasía. Aquella noche lloré hasta no tener más lágrimas en el cuerpo. Sentí como si hubiera perdido no solo a mi marido, sino toda mi identidad.
¿Quién era yo si no era una testigo de Jehová dedicada, una esposa sumisa, una madre ejemplar dentro de la organización? Pero al mismo tiempo, algo muy profundo dentro de mí había despertado. Una rabia limpia, una indignación pura que nunca me había permitido sentir antes. Si mi propio marido no creía en mí, si la organización protegía a abusadores y culpaba a víctimas, si ese sistema consideraba mi dignidad menos importante que la reputación de hombres poderosos, entonces ese sistema no merecía mi lealtad. A la mañana siguiente, tomé una decisión que lo cambió todo. En vez de ir a pedirle disculpas al anciano Roberto, fui hasta la casa de Dolores y le conté todo lo que había pasado, incluyendo la reacción devastadora de Benito. Dolores me abrazó y lloró conmigo. Dijo que desgraciadamente mi experiencia era más común de lo que imaginaba, que conocía al menos 5 mujeres que habían pasado por situaciones similares en diferentes congregaciones. Contó que una de las razones por las que se había alejado de la organización era exactamente por haber presenciado casos de abuso siendo encubiertos por la jerarquía masculina. Fue Dolores quien me dio el valor final para tomar la decisión más radical de mi vida. Me dijo que tenía 2 opciones. Podía seguir viviendo como víctima dentro de un sistema que me oprimía, o podía elegir la libertad, aunque eso costara todo lo que conocía. Aquella tarde, cuando Benito llegó del trabajo esperando que le contara sobre mis disculpas al anciano, le dije que había tomado una decisión diferente. Le dije que no iba a seguir fingiendo que nada había pasado, no iba a seguir protegiendo a un abusador y principalmente no iba a seguir participando en una organización que trataba a las mujeres como propiedad de los hombres. Su reacción fue explosiva. Gritó que había perdido completamente la razón, que estaba siendo poseída por demonios, que me había convertido en una apóstata peligrosa que podría contaminar a nuestros propios niños. Dijo que si no volvía a la razón inmediatamente, tomaría medidas legales para alejarme de los niños. Fue cuando me di cuenta de que mi matrimonio había terminado en aquel momento. Benito había elegido la organización en vez de su familia. Había elegido preservar su posición social en vez de defender a la mujer que amaba. Para él, me había convertido en una amenaza que necesitaba ser neutralizada. Durante las semanas siguientes, nuestra casa se transformó en un campo de batalla psicológica. Benito alternaba entre intentos de convencerme a volver a la razón y amenazas cada vez más explícitas sobre las consecuencias de mis elecciones rebeldes. Trajo otros ancianos para conversaciones pastorales en nuestra casa, intentando que me convencieran de aceptar corrección espiritual. Llevó a los niños a reuniones extra, llenando sus cabecitas con historias sobre cómo Satanás atacaba a familias fieles a través de madres que perdían la fe. El anciano Roberto, dándose cuenta de que le había contado todo a mi marido, cambió completamente de estrategia. Paró con las visitas frecuentes y comenzó una campaña sutil de destrucción de mi reputación dentro de la congregación. Empezó a hacer comentarios cuidadosos sobre hermanas que estaban pasando por dificultades espirituales, sobre problemas mentales que a veces afectaban a mujeres después del parto, sobre cómo Satanás usaba fantasías sexuales para destruir familias fieles. Nunca mencionó mi nombre directamente, pero todos en la congregación sabían exactamente de quién estaba hablando. Gradualmente, otras hermanas empezaron a tratarme con una frialdad educada, como si fuera una persona peligrosa que necesitaba mantenerse a distancia. En diciembre de 1978, Benito dio un ultimátum final: o aceptaba voluntariamente pasar por un proceso de corrección espiritual supervisado por los ancianos, incluyendo una confesión pública de que había hecho acusaciones falsas contra el anciano Roberto, o pediría el divorcio inmediatamente. Para él, una esposa que cuestionaba la organización, que desafiaba la autoridad de los ancianos, que se negaba a aceptar corrección bíblica, ya no podía ser considerada una compañera adecuada para un anciano dedicado. Aquella noche, miré a mis hijos pequeños durmiendo inocentemente en sus cunas y supe que había llegado al punto sin retorno.
Podía aceptar la humillación pública, confesar pecados que no había cometido y pasar el resto de mi vida fingiendo que nada había pasado. O podía elegir la verdad, aunque eso significara perder absolutamente todo. Elegí la verdad. En enero de 1979, comuniqué oficialmente mi decisión de dejar a los Testigos de Jehová. No fue una decisión súbita o emocional. Fue el resultado de meses de reflexión profunda, estudio cuidadoso y, principalmente, de reconocer que merecía una vida basada en honestidad en vez de manipulación. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. Benito tramitó el divorcio en el mismo mes, alegando abandono del hogar e incompatibilidad religiosa irreconciliable. Consiguió la custodia completa de los niños, argumentando que me había convertido en una influencia espiritualmente peligrosa para ellos. Perder a mis hijos fue el dolor más intenso que jamás experimenté en la vida. Josué tenía apenas 6 años y Miriam 4. Se quedaron completamente confusos y asustados con toda la situación, sin conseguir entender por qué mamá ya no vivía con ellos, por qué papá decía que había elegido a Satanás en vez de a Jehová. El proceso de expulsión fue una formalidad cruel. En marzo de 1979 fui convocada a un comité disciplinario compuesto por 3 ancianos, incluyendo al propio Roberto. No me fue permitido tener representación, no podía traer testigos, y cuando intenté explicar los verdaderos motivos de mi salida, fui interrumpida y reprendida por hacer acusaciones calumniosas. El anciano Roberto, con una calma perturbadora, les dijo a los otros ancianos que claramente estaba sufriendo de delirios persecutorios relacionados con fantasías sexuales reprimidas. Sugirió que necesitaba ayuda psiquiátrica, pero que mientras eso no pasara, representaba un peligro para la pureza moral de la congregación. Fui expulsada oficialmente por apostasía, calumnia contra ancianos y conducta inmoral. El anuncio se hizo un jueves por la noche, en una reunión donde toda la congregación estaba presente. Estela Santos ya no es una de las testigos de Jehová, dijo el anciano presidente, sin más explicaciones. A partir de aquel momento, dejé de existir para todas aquellas personas. Mis padres, mis hermanos, todos los amigos que había hecho a lo largo de 10 años, simplemente me borraron de sus vidas. Cuando me los encontraba en la calle, giraban la cara y fingían no verme, como si fuera un fantasma. El aislamiento social fue brutal y absoluto. A los 27 años me vi completamente sola, sin familia, sin amigos, sin comunidad, sin referencias espirituales o sociales. Había perdido no solo mis relaciones personales, sino toda mi identidad como persona. Pero por terrible que fuera esa situación, por primera vez en años podía respirar libremente. Ya no tenía que fingir creer en cosas que consideraba mentirosas. Ya no tenía que someterme a hombres que abusaban de su autoridad. Ya no tenía que vivir con miedo a represalias por pensar con mi propia cabeza. Los primeros meses después de la expulsión fueron los más sombríos de mi vida. Vivía sola en una habitación alquilada en las afueras de Mérida, trabajando en una fábrica de ropa por un sueldo mínimo que apenas cubría mis necesidades básicas. Había noches en que lloraba hasta desmayarme de agotamiento, pensando en mis hijos, cuestionando si había tomado la decisión correcta, preguntándome si valdría la pena vivir en una libertad tan solitaria. La tentación de volver, de aceptar la humillación pública y recuperar a mi familia era constante y torturante. Pero Dolores siguió siendo mi ancla emocional durante ese periodo terrible. Había pasado por una experiencia similar años antes y sabía exactamente lo que estaba enfrentando. Me visitaba regularmente, traía comida casera y principalmente me recordaba constantemente que el dolor que estaba sintiendo era temporal, pero la libertad que había conquistado era permanente. Fue Dolores quien me presentó a otras mujeres que habían dejado grupos religiosos autoritarios. No solo Testigos de Jehová, sino varias denominaciones que usaban control psicológico para mantener a sus miembros sumisos. Descubrí que mi experiencia era parte de un patrón mucho mayor de abuso religioso que pasaba en todo el mundo.
Esas mujeres se reunían informalmente una vez por semana en una casa sencilla en las afueras de la ciudad. No era nada formal u organizado, solo un grupo de apoyo donde personas que habían perdido todo por causa de sus creencias podían compartir sus experiencias sin juicio. Fue en esas reuniones donde aprendí sobre resistencia, sobre cómo se reconstruye una vida completamente desde cero, sobre cómo se descubre quién realmente somos cuando todas las máscaras impuestas por otros son removidas. Escuché historias de mujeres que habían sobrevivido a abusos inimaginables y encontrado fuerzas para crear vidas completamente nuevas. Empecé a entender que mi experiencia, por más dolorosa que fuera, también era una oportunidad única de autodescubrimiento. Por primera vez en la vida, podía explorar mis propias opiniones, formar mis propios valores, tomar mis propias decisiones sin tener que consultar a ancianos o preocuparme por la aprobación de una organización. Volví a estudiar. Terminé el bachillerato a través de un programa nocturno y después me inscribí en un curso técnico de contabilidad. Estudiar otra vez, después de tantos años centrada solo en literatura religiosa, fue como despertar de un sueño profundo y descubrir un mundo entero de conocimiento que me había sido negado. En la fábrica donde trabajaba, hice amistades genuinas por primera vez en años. Conocí mujeres que habían enfrentado dificultades similares. Algunas se habían divorciado de maridos abusivos, otras habían perdido hijos, algunas habían enfrentado prejuicio religioso o social. Cada conversación con esas mujeres me hacía darme cuenta de que no estaba sola en el sufrimiento, pero también que era absolutamente posible no solo sobrevivir, sino prosperar después de pérdidas devastadoras. Aprendí que la fuerza que había encontrado para resistir al abuso y dejar la organización era solo el principio de mi capacidad de reconstrucción. Durante los fines de semana, cuando conseguía ver a Josué y Miriam, visitas supervisadas y limitadas que Benito permitía, intentaba mostrarles que seguía siendo la misma madre amorosa de siempre. Llevaba pequeños regalos, jugaba con ellos, contaba historias diferentes de las que estaban acostumbrados a oír. Con el tiempo, me di cuenta de que los niños empezaron a cuestionar sutilmente lo que les habían enseñado sobre mí. Josué, aunque pequeño, preguntaba por qué ya no podía vivir con ellos si seguía siendo buena y cariñosa con ellos. Miriam lloraba siempre que me tenía que ir, suplicándome que me la llevara. Esas visitas eran simultáneamente la mayor alegría y el mayor dolor de mi semana. Ver a mis hijos creciendo sin mí, oyendo constantemente que su madre había abandonado a Jehová, siendo criados en una atmósfera de miedo y control que conocía tan bien, me partía el corazón. Pero también me daba fuerzas para seguir construyendo una vida que pudiera eventualmente ofrecerles una alternativa. Quería que cuando crecieran, pudieran ver que era posible vivir con dignidad, honestidad y libertad, aunque eso costara sacrificios enormes. En 1981, 2 años después de mi salida, conseguí un trabajo mejor en una oficina de contabilidad. El sueldo era más digno, el ambiente de trabajo era respetuoso y principalmente podía usar las habilidades que había desarrollado durante mis estudios. Por primera vez desde la adolescencia, sentí orgullo profesional por algo que había conseguido con mi propio esfuerzo. Fue en ese periodo cuando conocí a Carlos Enrique, un hombre divorciado de 35 años que también había enfrentado dificultades en su primer matrimonio. Carlos era completamente diferente a cualquier hombre que hubiera conocido antes. Gentil sin ser condescendiente, fuerte sin ser dominador, respetuoso sin esperar sumisión a cambio. Nuestra amistad se desarrolló muy lentamente. Carlos sabía toda mi historia. Había aprendido a ser completamente honesta sobre mi pasado desde el principio de cualquier relación, y nunca demostró juicio o prejuicio. Al contrario, admiraba abiertamente mi valor por haber dejado una situación abusiva, aunque supiera las consecuencias devastadoras que enfrentaría. Lo que más me impresionaba de Carlos era su actitud hacia la religión. Había crecido católico, pero desarrollado una espiritualidad personal que no dependía de organizaciones o autoridades externas. Creía en Dios, rezaba regularmente
Intentaba vivir según principios éticos sólidos, pero nunca trató de convencerme de adoptar sus creencias. Conversábamos durante horas sobre filosofía, sobre el sentido de la vida, sobre ética y moralidad, siempre como iguales discutiendo ideas, nunca como profesor y alumna o autoridad y subordinada. Era el tipo de relación intelectual que nunca había imaginado que fuera posible entre hombre y mujer. En 1983, Carlos me pidió matrimonio. Fue una propuesta completamente diferente de la primera vez. No había presiones familiares, expectativas sociales o reglas organizacionales dictando cómo nuestra relación debería desarrollarse. Era simplemente dos personas adultas que habían elegido construir una vida juntas basada en amor, respeto y compatibilidad genuina. Nuestra boda civil fue una ceremonia pequeña e íntima, con solo algunos amigos cercanos presentes. No hubo discursos sobre sumisión femenina o autoridad masculina. Hicimos votos personales sobre sociedad, apoyo mutuo y compromiso de crecer juntos como personas iguales. La diferencia entre mi segundo matrimonio y el primero era como comparar prisión y libertad. Con Carlos, podía expresar mis opiniones sin miedo a reprensión, tomar decisiones sobre mi propia vida, tener amigos e intereses independientes y, principalmente, ser tratada como socia igual en vez de subordinada obediente. Durante los primeros años de mi segundo matrimonio, las visitas con Josué y Miriam siguieron siendo rigurosamente controladas por Benito. Pero algo interesante empezó a pasar conforme crecían. Los niños empezaron a hacer preguntas más directas sobre por qué nuestra familia se había separado, por qué ya no podía participar en sus vidas normalmente. Josué, que siempre fue muy observador, empezó a notar contradicciones entre lo que le decían sobre mí y lo que veía con sus propios ojos durante nuestras visitas. Si yo era una persona mala que había abandonado a Jehová, ¿por qué seguía siendo cariñosa, trayendo regalos, preocupándome por sus estudios y bienestar? En 1985, cuando Josué cumplió 12 años, empezó a cuestionar abiertamente algunas enseñanzas de la organización. Preguntaba por qué Dios destruiría a personas buenas que simplemente habían nacido en otras religiones. ¿Por qué los testigos de Jehová eran los únicos que se salvarían entre billones de personas en el mundo? Benito se alarmó con esas preguntas e intensificó el control sobre los chicos. Aumentó las horas de estudio bíblico en casa, los llevaba a más reuniones y, principalmente, redujo aún más mis horarios de visita, alegando que estaba influyendo negativamente en su desarrollo espiritual. Pero el efecto fue lo contrario de lo que esperaba. Cuanta más presión religiosa recibía Josué, más resistía internamente. Empezó a faltar a las reuniones a propósito, a dar respuestas evasivas durante los estudios familiares y a demostrar claramente que no estaba interesado en la vida de testigo de Jehová. En 1987, cuando Josué tenía 14 años, pasó algo que lo cambió todo. Durante una asamblea regional, presenció una situación que lo marcó profundamente. Una joven de 16 años fue expulsada públicamente por inmoralidad, y Josué vio cómo fue inmediatamente abandonada por toda su familia, incluyendo padres y hermanos pequeños. Aquella noche, Josué llegó a casa y le preguntó directamente a Benito: ¿Fue eso lo que pasó con mi madre? ¿Fue expulsada y todos nosotros la abandonamos? Benito intentó explicar que mi situación era diferente, que yo había elegido a Satanás, pero Josué no se convenció. Por primera vez en casi 10 años, mi hijo mayor empezó a cuestionar seriamente la versión oficial de los hechos que había recibido durante toda su infancia. Empezó a recordar detalles de nuestra vida familiar antes de la separación, de cómo era una madre dedicada y amorosa, de cómo nuestra familia era feliz. En diciembre de 1987, durante una de nuestras visitas supervisadas, Josué me hizo una pregunta que me heló la sangre. Mamá, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué saliste de la religión? ¿Por qué papá dice que eras una persona mala si yo me acuerdo de ti como una madre buena?
Era la primera vez en casi 10 años que uno de mis hijos me hacía una pregunta directa sobre los verdaderos motivos de nuestra separación. Miré a aquel chico de 14 años, ya casi un joven, y supe que había llegado el momento de contar la verdad, al menos parte de ella. Le expliqué, con palabras cuidadosamente elegidas para no traumatizarlo, que había descubierto cosas dentro de la organización que no podía aceptar. Que me había dado cuenta de que algunas personas usaban posiciones de autoridad religiosa para hacer daño a otras personas, y que cuando intenté denunciar eso, fui castigada en vez de ser protegida. Le dije que había tomado la decisión más difícil de mi vida al elegir dejar la organización, sabiendo que perdería a mi familia, porque ya no podía vivir fingiendo creer en algo que consideraba equivocado. Que el dolor de estar lejos de él y de Miriam era mayor que cualquier sufrimiento que hubiera experimentado jamás. Josué escuchó todo en silencio, con una madurez impresionante para su edad. Cuando terminé, dijo algo que me emocionó profundamente. «Mamá, siempre supe que no eras una persona mala. Siempre supe que había algo mal en la historia que me contaban. A partir de aquel día, nuestra relación empezó a cambiar completamente». Josué pasó a verme no como la madre apóstata que había abandonado a la familia, sino como una mujer valiente que había sacrificado todo para mantener su integridad personal. Empezó a cuestionar más abiertamente las enseñanzas de la organización en casa, lo que creó conflictos constantes con Benito. Mi exmarido intentó de todo para recuperar al hijo. Estudios bíblicos intensivos, conversaciones con ancianos, incluso amenazas de castigos severos. Pero Josué había despertado a la realidad y no había forma de hacerle volver a aceptar ciegamente lo que le decían. En 1989, a los 16 años, le anunció a Benito que ya no quería ser testigo de Jehová, que no iría más a las reuniones y que quería tener contacto libre conmigo. La reacción de Benito fue explosiva. Dijo que Josué estaba siendo poseído por demonios a través de mi influencia, que si no volvía a la razón, sería echado de casa. Era la misma manipulación emocional que yo había sufrido, ahora siendo usada contra nuestro propio hijo. Pero Josué había heredado algo de mí, una determinación férrea cuando se trata de defender sus principios. Le dijo a su padre que prefería salir de casa a seguir viviendo en una mentira. En marzo de 1989, a los 16 años, Josué salió de la casa del padre y vino a vivir conmigo y Carlos. Fue uno de los momentos más emocionantes y aterradores de mi vida. Emocionante porque finalmente tenía a mi hijo de vuelta, pero aterrador porque sabía que enfrentaría el mismo ostracismo social que yo había enfrentado. A los 16 años, perdería a todos los amigos, sería rechazado por la familia paterna, y tendría que reconstruir su vida social completamente. Carlos fue fundamental en ese período. Recibió a Josué como si fuera su propio hijo, le ayudó a adaptarse a una vida fuera de la organización y principalmente sirvió como ejemplo de masculinidad sana, un hombre que resolvía conflictos a través del diálogo en vez de autoridad, que respetaba las opiniones diferentes, que trataba a las mujeres como iguales. Josué tuvo que aprender cosas básicas que la mayoría de los adolescentes ya sabía. Cómo hacer amigos fuera del ambiente religioso, cómo relacionarse con personas de diferentes creencias, cómo tomar decisiones sin consultar a ancianos o publicaciones de la organización. Fue un proceso difícil, pero liberador. Miriam, por otro lado, tardó mucho más tiempo en cuestionar el sistema. Era más joven cuando nos separamos, recordaba menos de la vida familiar anterior y había sido más intensivamente adoctrinada por Benito y su segunda esposa. Durante años, Miriam me veía con una mezcla de amor filial y desconfianza religiosa. Le gustaban nuestras visitas, pero siempre había una barrera invisible entre nosotras, construida por años de condicionamiento sobre mi apostasía y peligrosidad espiritual. Fue solo en 1995, cuando Miriam tenía 20 años y ya era una testigo de Jehová adulta casada, que empezó a tener sus propias dudas. Se casó demasiado joven con un hermano de la congregación, siguiendo el patrón típico de mujeres en la organización, y pronto descubrió que un matrimonio basado solo en compatibilidad religiosa no garantizaba felicidad.
El marido de Miriam era controlador y emocionalmente abusivo, pero cada vez que buscaba ayuda de los ancianos, recibía consejos sobre ser más sumisa, más agradecida, más paciente. Era exactamente el mismo patrón que yo había experimentado décadas antes: mujeres siendo culpabilizadas por problemas en las relaciones. Cuando Miriam se quedó embarazada en 1996, a los 21 años, algo cambió en ella. La perspectiva de criar a una hija dentro del mismo sistema que había controlado su propia vida la hizo cuestionar por primera vez si aquello era realmente lo mejor para las próximas generaciones. En 1998, durante una visita familiar, Miriam me hizo una pregunta similar a la que Josué había hecho años antes. «Mamá, necesito saber la verdad. ¿Qué pasó realmente cuando saliste? ¿Por qué elegiste perder a tu familia?» Esta vez estaba más preparada para la conversación. Tenía casi 20 años de distancia de los eventos, había procesado completamente el trauma y, principalmente, había visto cómo mi elección había permitido que al menos Josué creciera libre de la manipulación. Le conté a Miriam una versión más completa de la historia, incluyendo detalles sobre el abuso que había sufrido y sobre cómo la organización había protegido al abusador en vez de proteger a la víctima. Le expliqué cómo había intentado trabajar dentro del sistema, pero descubierto que el sistema no estaba interesado en justicia, solo en mantener su propia reputación. La reacción de Miriam fue diferente de la de Josué. En vez de indignación inmediata, se quedó en shock profundo. Dijo que nunca había imaginado que cosas así pudieran pasar dentro de la organización, que siempre había creído que los ancianos eran hombres íntegros elegidos por Dios. Pero conforme procesaba la información, Miriam empezó a reconocer patrones similares en su propia experiencia. Se acordó de situaciones donde había visto mujeres siendo culpadas por problemas causados por hombres, casos donde temas serios habían sido barridos debajo de la alfombra para proteger la reputación de la organización. El proceso de despertar de Miriam fue más lento que el de Josué, pero quizás más profundo. Empezó a cuestionar no solo los métodos de la organización, sino sus doctrinas fundamentales. Estudió historia, filosofía, otras religiones, tratando de entender cómo había pasado más de 20 años creyendo en algo sin haber investigado nunca alternativas. En 2001, Miriam tomó la decisión de dejar a los Testigos de Jehová. A diferencia de mí, consiguió hacer una transición más gradual, manteniendo algunas relaciones familiares, porque había aprendido de mi experiencia a ser más estratégica sobre cuándo y cómo romper completamente con el sistema. Cuando nos reencontramos completamente en 2002, después de más de 20 años de separación forzada, fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Miriam pidió disculpas por haber tardado tanto en entender la verdad, por haberme juzgado durante tantos años, por no haber tenido valor antes para cuestionar lo que le decían. Le dije que no había nada que perdonar, que había hecho lo mejor que podía con la información que tenía y que lo importante era que finalmente estábamos reunidas como madre e hija verdaderas, no como personas separadas por doctrinas religiosas. En 2005, casi 30 años después de los abusos, recibí una llamada que me dejó en shock. Era de una mujer llamada Regina, que había conseguido mi teléfono a través de Dolores. Regina me dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente sobre el anciano Roberto Mendoza. Descubrí que Regina había sido abusada por el mismo hombre en 1982, en una congregación de la región de Toledo a donde había sido trasladado. Su historia era escalofriantemente similar a la mía: sesiones de entrenamiento especial, toques inadecuados gradualmente escalando, abuso sexual bajo pretexto de orientación espiritual. Pero Regina había intentado denunciar el abuso en la época y la reacción de la organización había sido aún peor que mi experiencia. No solo desacreditaron su palabra, sino que la expulsaron por calumnia contra un anciano y comportamiento inmoral. Pasó décadas cargando culpa y trauma, creyendo que había sido responsable de lo que pasó. Regina me contó que había descubierto, a través de una red informal de ex-testigos de Jehová,
que había al menos 6 mujeres diferentes que habían sido abusadas por el anciano Roberto a lo largo de su carrera en la organización. Había usado el mismo método en todas: identificar mujeres vulnerables, ganarse su confianza a través de atención especial, aislarlas en situaciones donde podía abusar de ellas. Lo que más me impactó fue descubrir que algunos ancianos de la organización sabían del patrón de comportamiento de él, pero en vez de removerlo o denunciarlo a las autoridades, simplemente lo trasladaban a diferentes congregaciones cuando las situaciones se volvían demasiado complicadas. Era un sistema perfecto de encubrimiento. Las víctimas eran silenciadas a través de expulsión o amenazas. El abusador era protegido a través de traslados, y la reputación de la organización era preservada manteniendo todo en secreto absoluto. Regina había pasado los últimos años tratando de localizar a otras víctimas, documentar el patrón de abuso y, principalmente, descubrir si Roberto todavía estaba en posición de abusar de otras mujeres. A través de sus investigaciones, descubrió que había sido finalmente removido de sus funciones como anciano en 1998, oficialmente por problemas de salud. Pero la remoción solo pasó después de que una víctima mucho más joven, una chica de apenas 15 años, había amenazado con contárselo todo a sus padres, no testigos, que probablemente llevarían el caso a la policía. Solo cuando la organización se vio en riesgo real de escándalo público, tomaron alguna acción. Aún así, Roberto nunca fue oficialmente castigado o expuesto. Siguió siendo miembro regular de la congregación, siguió siendo respetado por los hermanos que no sabían de su pasado, y principalmente, nunca se le impidió tener acceso a mujeres y niños vulnerables. Descubrir que mi experiencia había sido parte de un patrón sistemático de abuso me dejó simultáneamente furiosa y aliviada. Furiosa porque me di cuenta de que la organización había permitido conscientemente que un depredador siguiera abusando de mujeres durante décadas. Aliviada porque finalmente tenía confirmación absoluta de que nada de lo que me había pasado era culpa mía. Regina y yo, junto con otras 2 víctimas, decidimos hacer algo que ninguna de nosotras había considerado antes: buscar otras víctimas y crear una red de apoyo para mujeres que habían sufrido abuso dentro de organizaciones religiosas autoritarias. No queríamos venganza o retribución legal. Roberto ya estaba viejo y enfermo, y el sistema legal de la época no ofrecía mucho recurso para víctimas de abuso histórico. Queríamos principalmente ayudar a otras mujeres a entender que no estaban solas, que no tenían culpa, y que era posible recuperarse completamente del trauma. Empezamos a reunirnos mensualmente, inicialmente solo nosotras 4, después expandiéndonos conforme otras mujeres supieron del grupo y quisieron participar. No eran solo víctimas de Roberto, eran mujeres que habían sufrido diferentes tipos de abuso dentro de diferentes organizaciones religiosas. Esas reuniones se volvieron fundamentales para mi cura completa. Durante décadas había cargado con una pequeña semilla de duda sobre mi propia percepción de los eventos. Quizás había exagerado, quizás había interpretado mal, quizás tenía alguna responsabilidad por lo que pasó. Escuchar historias de otras mujeres, reconocer los mismos patrones de manipulación, ver cómo todas habíamos reaccionado de formas similares, finalmente me convenció completamente de que había sido víctima de un depredador calculista que usaba la religión como herramienta de abuso. Más importante aún, vi cómo todas esas mujeres valientes habían encontrado formas de reconstruir sus vidas, de encontrar felicidad y propósito fuera de los sistemas que las habían oprimido. Cada historia era una prueba de que la libertad, aunque costara sacrificios enormes, era posible y valiosa. En 2008, Roberto Mendoza murió de cáncer a los 77 años. Cuando Regina me llamó con la noticia, sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio porque sabía que nunca más podría abusar de nadie. Tristeza porque había muerto sin haber reconocido nunca el mal que causó, sin haber pedido disculpas jamás a sus víctimas. Pero principalmente, sentí paz. Su muerte representó el fin definitivo de un capítulo de mi vida que había procesado completamente.
ya no tenía más poder sobre mí, ni siquiera el poder de hacerme sentir rabia o resentimiento. Durante su funeral, supe a través de conocidos que fue recordado como un siervo fiel de Jehová, que había dedicado décadas al servicio de la organización. Ninguna mención se hizo a las múltiples vidas que había destruido, a las mujeres que había traumatizado, a los crímenes que había cometido bajo pretexto de autoridad religiosa. Eso me hizo entender algo fundamental sobre sistemas autoritarios. Solo se preocupan por su propia reputación, nunca por la justicia para sus víctimas. La organización había preferido proteger la imagen de un depredador antes que proteger a mujeres inocentes. Y aún después de su muerte, seguían perpetuando la mentira sobre quién realmente era. Pero para mí, eso ya no importaba. Yo sabía la verdad, mis compañeras sabían la verdad, y principalmente, habíamos transformado nuestra experiencia de trauma en una fuerza para ayudar a otras personas. Roberto había intentado destruirnos, pero al final, su intento de destrucción se había convertido en nuestra fuente de fuerza y sabiduría. Hoy, a los 72 años, cuando miro hacia atrás y reflexiono sobre todo este viaje, veo cómo aquella experiencia terrible, por más traumática que haya sido, acabó liberándome para descubrir quién realmente era, no quién otros querían que fuera. Como testigo de Jehová, vivía según reglas y expectativas creadas por hombres que nunca me habían conocido personalmente. Mis decisiones estaban limitadas por doctrinas rígidas, mis sueños estaban moldeados por expectativas organizacionales, mi personalidad estaba suprimida para encajar en un papel específico de mujer cristiana sumisa. Cuando fui forzada a salir de aquel ambiente controlador, descubrí aspectos de mí misma que ni sabía que existían. Descubrí que era más fuerte de lo que cualquier persona me había dado crédito, más inteligente de lo que me permitían demostrar, más capaz de tomar decisiones sabias de lo que cualquier autoridad masculina había reconocido. El abuso que sufrí fue terrible y dejó cicatrices que llevo hasta hoy. Pero el valor que encontré para resistir a aquel abuso, para denunciarlo aunque supiera las consecuencias devastadoras, y para reconstruir mi vida completamente a partir de los escombros, ese valor se convirtió en mi mayor fuente de fuerza personal. Nunca más permití que nadie me tratara como inferior por ser mujer. Nunca más acepté que alguien usara autoridad religiosa, social o cualquier otra para manipularme, controlarme o disminuirme. Aprendí a confiar en mi propia percepción de la realidad, a valorar mi intuición, a defender mis límites personales con firmeza. Aprendí también que perdonar no significa olvidar o minimizar lo que pasó. Perdonar significa liberarse del peso emocional destructivo que el resentimiento carga. Perdoné a Benito por haber elegido la organización en vez de protegerme, entendiendo que él también era producto de un sistema que lo condicionó a valorar la reputación institucional por encima del bienestar familiar. Perdoné a mis padres y hermanos por haberme rechazado cuando más necesitaba apoyo, reconociendo que actuaron según creencias que consideraban sagradas, aunque esas creencias fueran destructivas. Más difícil fue perdonarme a mí misma por haber tardado tanto en ver la realidad, por haber permitido que me manipularan durante tantos años. Pero aprendí que era una víctima, no una colaboradora, y que hice lo mejor que pude con la información y recursos que tenía en la época. La autocrítica excesiva solo prolonga el sufrimiento sin traer ningún beneficio real. Si pudiera volver en el tiempo, haría muchas cosas diferentes. Habría cuestionado antes, resistido con más firmeza, buscado ayuda externa antes de que la situación se deteriorara tanto. Pero también reconozco que en la época no tenía el conocimiento ni el apoyo necesario para hacer elecciones diferentes. Para mujeres que puedan estar pasando por situaciones similares hoy, mi consejo principal es: confiad en vuestra intuición. Si algo os parece mal, probablemente está mal, independientemente de cuánta autoridad religiosa o social posea la persona que lo está haciendo. No aceptéis que nadie use versículos bíblicos, principios religiosos
o tradiciones culturales para justificar comportamientos que violen vuestra dignidad, seguridad o autonomía personal. Ningún Dios verdaderamente amoroso exigiría que os sometierais a abusos de cualquier tipo. Buscad ayuda externa. Hablad con personas fuera de vuestro círculo religioso o social inmediato. Leed libros diferentes, haced investigaciones independientes, buscad perspectivas diversas. No permitáis que nadie os convenza de que cuestionar es pecado o que buscar ayuda es demostración de falta de fe. Preparaos emocionalmente para la posibilidad de perder relaciones y comunidad. Es aterrador, pero a veces es necesario para preservar vuestra cordura y seguridad. Recordad que las relaciones basadas en control, manipulación y conformidad forzada no son relaciones verdaderas. Más importante que todo, recordad constantemente que tenéis valor inherente como seres humanos. No necesitáis la aprobación de nadie para existir con dignidad. No necesitáis someteros a abusos para ser amadas. No necesitáis sacrificar vuestra integridad personal para mantener la paz artificial. La libertad que encontré después de dejar aquel ambiente abusivo fue aterradora al principio. No sabía cómo tomar decisiones sin consultar autoridades, cómo formar opiniones sin leer publicaciones aprobadas, cómo relacionarme con personas diferentes sin miedo de contaminación espiritual. Pero esa libertad se convirtió en lo más precioso de mi vida. La libertad de pensar por mí misma, de tomar mis propias decisiones morales, de formar mis propios valores basados en experiencia y reflexión personal, de relacionarme con lo divino de mi propia forma auténtica. Hoy tengo una familia que me ama por lo que soy genuinamente, no por lo que finjo ser para agradar a otros. Tengo amigos verdaderos que me aceptan con todas mis imperfecciones y complejidades. Tengo una paz interior profunda que nunca experimenté cuando estaba tratando de seguir reglas creadas por personas que no me conocían. La cicatriz del abuso todavía está presente, probablemente siempre estará. Pero ya no define quién soy, ni limita lo que puedo conseguir. Es solo una parte de mi historia personal, una parte que me enseñó lecciones valiosas sobre fuerza, valor, resistencia y la importancia absoluta de proteger mi propia dignidad. Si vosotros que me habéis escuchado hasta aquí habéis sacado algo de valor de esta historia dolorosa, entonces valió completamente la pena revivir estos momentos difíciles. Si mi experiencia puede ayudar a una sola persona a reconocer señales de abuso religioso, a encontrar valor para resistir la manipulación, o a empezar el proceso de reconstrucción de la propia vida después del trauma, entonces todo el sufrimiento tuvo propósito real. Recordad siempre, sois más fuertes de lo que imagináis, más valiosas de lo que cualquier organización autoritaria os hace creer, y merecéis relaciones basadas en amor genuino y respeto mutuo, no en control disfrazado de protección espiritual. En aquella tarde terrible de junio de 1978, cuando corrí de aquella casa en Mérida, no podía imaginar que estaba dando el primer paso valiente hacia la libertad verdadera. Fue el día más aterrador de mi vida hasta entonces, pero también fue el comienzo de mi viaje para convertirme en quien realmente soy, no en quien otros querían que fuera. Y por eso, a pesar de todo el sufrimiento, de todas las pérdidas, de todos los sacrificios que tuve que hacer, hoy puedo decir con sinceridad absoluta que estoy profundamente agradecida por haber encontrado valor para elegir la verdad en vez de la mentira cómoda. Si os ha gustado mi historia, por favor, dejad vuestro me gusta y suscribíos al canal. Eso demuestra que mi historia no fue contada en vano, que otras personas pueden beneficiarse de mi experiencia. Contadme en los comentarios si habéis vivido algo parecido, si conocéis a alguien que haya pasado por una situación similar, o si esta historia os ha hecho reflexionar sobre aspectos de vuestra propia vida. Quiero que sepáis que no estáis solas en esta lucha. Existen personas que entienden completamente, que se preocupan genuinamente, que están dispuestas a apoyar a quien tiene valor para buscar una vida mejor y más auténtica. La libertad a veces cuesta muy caro, pero vale cada sacrificio necesario.
Muchas gracias por escucharme con tanta paciencia y cariño hasta el final de esta historia larga y difícil. Que Dios os bendiga a todos con sabiduría para reconocer la diferencia entre amor verdadero y control disfrazado de amor, con valor para defender vuestra propia dignidad y con fuerza para reconstruir vuestras vidas cuantas veces sea necesario. Hasta la próxima historia, mis queridos. Y recordad, valéis mucho más de lo que cualquier persona os haya dicho jamás.